Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pone un alto a la corrupción que existe dentro del Poder Judicial de la Federación. Y el día de hoy se da a conocer que un ministro de la Suprema Corte de Justicia está a punto de caer. Y es que ya se comprobó que es un total corrupto. Y lo peor es que está ligado al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Esta noticia es excelente para todas y todos los mexicanos porque es de gran importancia la impartición de justicia para que nunca más se repita lo que vivimos en sexenios anteriores. La impunidad debe de terminar. Pero antes de pasar a esta información, se encuentra con nosotros mi compañera y amiga Carolina García. Caro, ¿cómo estás? Hola Pepe, muchísimas gracias por la invitación a tu canal El Charro en Vivo. Es un verdadero honor y placer estar de nueva cuenta contigo y con las personas que nos están viendo. Y quiero aprovechar precisamente para invitarlos a todos ustedes a darse una vuelta por mi canal Patria 24/7, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que terminen de complementar la información que Pepe Ramírez les ofrece en El Charro en Vivo. Así es, ya lo saben, para que se suscriban al canal de Carolina García. Y ahora sí, pasemos a esta información que está dando muchísimo de qué hablar. Y es que familia, aquí en su canal de El Charro en Vivo hemos platicado muchísimo acerca de lo que está sucediendo dentro del Poder Judicial de la Federación. Y es que es uno de los eslabones más débiles dentro de la Cuarta Transformación, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en muchísimas mañaneras. Aquí tenemos lo que el presidente ha comentado acerca del Poder Judicial, que tristemente ha sido un nido de corruptos. Escuchemos lo que comentó Andrés Manuel López Obrador. Se está buscando que el Poder Judicial, sí, local y federal, en general, es un problema generalizado de jueces, de magistrados, es la pudrición que dejó el modelo neoliberal. Claro, pues sí. Imagínense si estábamos en el lugar 136 de corrupción en el mundo, pasamos solo en 12 años del nivel 60 al 136. Pues ni modo que eso no iba a impactar. Tenemos problemas de corrupción aceptados por el presidente de la Corte, cosa que es de celebrarse, porque antes ni siquiera se reconocía que había corrupción, no se reconocía. Y ahora el presidente de la Corte, su informe último versó sobre eso y sobre el nepotismo y desde luego la corrupción de jueces, de magistrados. No todos, pero sí avanzó mucho, ¿sí? El mal. Y hay que limpiar, hay que acabar por completo con la corrupción. Esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que es una verdadera tristeza lo que sucedía con la impartición de justicia en nuestro país, porque parecía que se estaba encubriendo a la delincuencia, a los corruptos, y todo esto perjudica a las y los mexicanos. Por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que se renovaría el Poder Judicial desde su interior, desde sus cimientos, para que realmente la justicia esté al servicio
servicio del pueblo de México, que es lo que se está buscando con la Cuarta Transformación. Caro, ¿tú qué opinas al respecto de lo que sucedía dentro del Poder Judicial? Completamente despreciable y lastimable esta situación, esto que se estaba viviendo dentro del Poder Judicial de la Federación. Voy a insistir muchísimo, yo creo toda la vida, que en el periodo neoliberal las personas que tenían que ponerse la camiseta y comprometerse por el bienestar de las y los mexicanos eran los que más se empeñaban en estar dañando a nuestra nación. Urge que la Cuarta Transformación dé más resultados en materia de combate de la corrupción, porque es algo que no ha permitido que nuestro México crezca y avance. Estamos viendo grandes pasos de parte del presidente Andrés Manuel, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos viendo que sí se están haciendo este cambio, que ya nos está permitiendo que exista corrupción, que exista impunidad, pero sigue haciendo falta, desgraciadamente, más limpia en ese sentido, porque México estaba de verdad dañado, de verdad estaba muy, muy, muy manchado por el periodo neoliberal en este sentido. Así es, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Sin la impartición de justicia, pues era un hecho. A todas luces, y todas y todos los mexicanos hemos conocido de casos, pues donde existe la corrupción dentro de este poder, que es fundamental para la vida política de nuestro país. De hecho, es tan triste que esta corrupción ha llegado hasta las más altas esferas, a la Suprema Corte de Justicia. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, y es que pues se confirma la investigación contra Luis María Aguilar, este ministro de la Suprema Corte de Justicia, que además está ligado con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Este mismo ministro había realizado pues un proyecto de sentencia para desechar la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, que pues juntamos todas y todos los mexicanos porque exigimos realmente pues que se generara justicia. Y este ministro, pues fue el que trató de socavar, de tapar esta exigencia que estamos haciendo los mexicanos. Todo indica que las investigaciones en el Poder Judicial en contra de Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí son reales y están en curso. Lo anterior, a pesar del intento que hizo el Consejo de la Judicatura por desmentirlas en su cuenta de Twitter. Fuentes de Político MX señalan que el todavía ministro acumula dentro del Poder Judicial múltiples señalamientos por presunta corrupción, nepotismo y anomalías administrativas durante su paso por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Nos cuentan que la limpia en el Poder Judicial en estos tiempos de la Cuarta Transformación va en serio, pues lo cual nos beneficia a todas y a todos, como ya lo hemos comentado. Pero el día de hoy se da a conocer esta nota que está dando muchísimo de qué hablar, porque estamos ante hechos inéditos, nunca antes vistos en la historia de nuestro país. Carito, ¿me ayudas a leer? Aguilar, otro ministro que cae. Arturo Saldívar, que hace un año declaró que los dos grandes poderes que enfrentaba la Corte y el Poder Judicial era el nepotismo y los focos de corrupción. Fue una pieza instrumental del gobierno para deshacerse el año pasado de Eduardo Medina Mora, quien, envuelto en un escándalo de corrupción, fue forzado a renunciar de la Corte sin que Saldívar lo defendiera. Ahora, la mirada del ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha estado sobre un colega, el ministro Luis María Aguilar, que tiene una larga carrera en el Poder Judicial, a quien ha solicitado a las autoridades federales que lo investiguen. La denuncia de corrupción en el Poder Judicial que hizo Saldívar, quien es muy cercano al Palacio Nacional hace un año, tiene fondo. Una exministra, en uno de los casos más extremos de abuso, llegó a tener a 11 personas que trabajaban en su servicio doméstico en la nómina de la Suprema Corte. Otros han aprovechado su cargo para promover a familiares dentro del Poder Judicial, y un número de miembros, jueces y magistrados se han visto envueltos en temas de corrupción, que es lo que quiere eliminar el presidente de la Corte. Sus ojos están volcados en una limpia en el Consejo de la Judicatura y en el ministro Aguilar, por lo que Saldívar fue recogiendo elementos de presunta corrupción de su colega
y los puso a disposición de las autoridades para solicitarles que determinen sus responsabilidades. Las pesquisas están dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se están elaborando la red con las presuntas irregularidades e ilegalidades del ministro. Las propiedades y las cuentas bancarias del ministro Aguilar están siendo revisadas, pero dentro de la red de vínculos, que es un método siempre utilizado en las investigaciones, aparece de manera prominente y amplia Francisco Javier Pérez Maqueda, a quien el Consejo de la Judicatura Federal inhabilitó por 20 años en agosto pasado, tras una investigación iniciada cuando le encontraron en la cajuela de su automóvil en 2017 3 millones de pesos. El Consejo, que confirmó la decisión de su comisión de disciplina en agosto del 2019, señaló que el hoy exdirector del Consejo de Muebles y Mantenimiento había recibido dinero que no correspondía a sus prestaciones. Pérez Maqueda dijo desde el momento en que lo sancionó la comisión de disciplina que ese dinero fue sembrado, pero nunca se supo más de las investigaciones judiciales. Las sospechas que se han manejado dentro de la Corte sobre este caso es que Pérez Maqueda pudo haber obtenido ese dinero como comisión por una construcción de 39 penales. Sin embargo, la UIF no tiene abierta una investigación sobre el total de los penales, sino exclusivamente sobre uno en el centro sur del país. El exfuncionario del Consejo de la Judicatura es muy cercano al ministro Aguilar, quien lo nombró en ese cargo al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pese a sus antecedentes. En el 97 fue inhabilitado por 5 años por causas aún desconocidas, pero en el 98 revocó la destitución por la prescripción de los delitos. A finales del gobierno de Calderón se le acusó de asignación discrecional de contratos en materia informática, por lo que fue inhabilitado durante 3 meses, sin imputarle responsabilidad penal o administrativa. Entre las alertas que le hicieron llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra una, precisamente, vinculada con una adjudicación directa que le hizo la Corte a Cisco por $140 millones. Había otra adjudicación directa bajo sospecha otorgada a Telmex en vísperas de que terminara su gestión como presidente de la Corte por 2.400 millones de pesos por el servicio de red privada virtual. En la investigación que tiene la unidad, la UIF, se ha encontrado, al menos todavía, una relación directa entre el ministro Aguilar y Pérez Maqueda. Sin embargo, se les vinculó a través de un tercero que tiene acceso a una de las cuentas de Aguilar para hacer depósitos o retiros, que figura como representante legal de una empresa a la que estuvo vinculado en el pasado Pérez Maqueda y que durante su paso como funcionario del Consejo de la Judicatura le asignó contratos. La pesquisa está lejos de estar concluida, de acuerdo con funcionarios federales, y se sigue abriendo líneas de investigación que se desprenden de los datos y los nombres que están apareciendo. Las quejas del ministro Saldívar no han parado en contra de Aguilar. Pues ahí está, esta es la información que vaya que está dando muchísimo de qué hablar. Como vemos, pues ya también lo están vinculando a la corrupción, algo que ya lo sabíamos, porque al final, como lo dice la misma nota, pues este ministro Aguilar llegó a la Suprema Corte en el 2009 y su mandato terminaría en el 2024. Es más, hay que decirlo, pues Saldívar, quien es el actual presidente, tendrá muchísima tela de dónde cortar, pero al final, pues esto nos habla de las corruptelas que existen dentro del Poder Judicial, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, que se deben de generar una depuración, una limpia, y no solamente quedar ahí, sino también limpiar y depurar a las fiscalías para que realmente se imparta justicia en México. Yo creo que al final estos son los primeros pasos para que pues ya no se repita la historia que vimos en sexenios anteriores, y esperemos que no sea el único, sino que sean muchos más, tanto jueces, magistrados, secretarios, etcétera, etcétera, todos los que conformen el Poder Judicial, que lleguen a ser investigados, porque también hay que decirlo, no creo que todos sean corruptos. Sin embargo, pues hay que depurar y hay que hacer también ahí exámenes de control de confianza a los ministros, que yo creo que sería un gran paso para romper con la impunidad. Ahora pues solo falta esperar qué es lo que va a pasar con todas estas pesquisas
que sin lugar a dudas, como lo dijimos, pues van a dar muchísimo de qué hablar. ¿Tú qué opinas, Caro? Hay muchísimo que limpiar todavía. Yo pienso que no nada más es en el Poder Judicial, sino en el resto de poderes. En los otros dos restantes hay bastante que seguir limpiando y que seguir purgando. Sin duda alguna es muchísimo trabajo el que tiene pendiente todavía la Cuarta Transformación, pero confío plenamente en que esta limpia que ya se está realizando dé muy buenos resultados. Así es, completamente de acuerdo. Y pues prácticamente llegamos al final de este video. Caro, ¿algunas palabras antes de terminar? Agradecerte que me hayas invitado y recordarles a las personas que nos acompañaron que los voy a estar esperando también en mi canal Patria 24/7. Así es, para que se suscriban y también estén al pendiente del demás contenido que estaremos subiendo para ustedes. Yo soy Pepe Ramírez. Y yo, Carolina García. Hasta la próxima.